¿Te has parado a pensar alguna vez cómo se entrena un tenista de élite? ¿Cuánto trabajo invisible hay detrás de cada partido? Hoy no vengo a contártelo, hoy vamos a vivirlo, de la mano del exjugador 205 ATP, Héctor Ruiz. Reviviremos su rutina de calentamiento, jugaremos puntos bajo presión y desvelaremos los ejercicios clave que marcaron su trayectoria como tenista profesional. Si tuvieses que elegir un ejercicio súper importante o que tú dirías, buah, se lo hago a todos mis jugadores de físico, ¿cuál elegirías? El objetivo, que tú apliques todos estos conocimientos luego en tu día a día para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Bienvenidos a Tennis Fitness Lab. ¿Qué tal, Héctor? ¿Todo bien tú? Bien, tío, me alegro que estés aquí en mi canal, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Empezamos con un calentamiento, que me lo dijes tú, cómo calentabas antes, nos enseñas un poco cómo calentabas cuando eras profesional y vamos a ello. De acuerdo. Vamos a ello. Bueno, ¿nos enseñas un poco cómo calentabas? Sí, empezaba corriendo un poquito y luego empezaba con los movimientos de brazos, con la cintura. Pues dale, yo te sigo. De acuerdo. Vamos. Esto normalmente lo hacía, evidentemente, corriendo alrededor de la pista, Sí. en línea, pero Vale. Y dime, después de haber sido 205 ATP, ¿eh? ¿Sí? después de haber sido 205 ATP, ¿qué has hecho con tu vida? Pues ya directamente me puse entrenador. Porque entrenador de tenis. Sí. Sí. Y sé que De un día para otro. estuviste en Nanjing también, dirigiendo la academia, ¿no? Sí, correcto. Hace unos años, Sí. hasta que pasó todo el tema del COVID, entonces Ajá. ahí ya pues decidí volverme. Sí. Y bueno, eso ya era cuando ya llevaba a lo mejor 10 años trabajando, Sí. centrado. Y ahora estás en la Rafa, ¿no? De Hong Kong. Sí, al final, después de lo de Nanjing, Sí. quería volverme a Asia a trabajar. Sí. Y casualidades de la vida, tenía un buen amigo aquí trabajando, ¿Mm? hablamos y aquí estoy. Muy bien. ¿Y contento con tu nueva Sí, vida? sí, me monto bastante bien. Hay una experiencia. Sí. Luego pues, ya me cogía y podía hacer más ejercicios de este estilo. Vale. Pero luego ya empezaba con elásticos. Vale, pues pasamos ya con los elásticos. Empezaba con estos. Sí. Empezaba a calentar. Hacia exterior. Interior, al final estabas como 10 minutitos, 15. Sí. Haciendo un poco todo de goma, así. Todo, sí. Sí. O a veces hacíamos algún juego, depende con quién habías quedado para entrenar, Sí. pues hacíamos algún juego también para acabar el calentamiento, justo antes de empezar a pelear. Vale. Vale. Y ¿tú cuántas horas entrenabas, más o menos, en pista? Entrenaba bastantes horas. ¿Te gustaba entrenar? No, no me gustaba para nada. Pero bueno, un jugador que si quería estar bien, tenía que entrenar bastantes horas. Vale. No podía, digamos, bueno, supongo que al final todos entrenan bastantes horas, pero Sí. en mi caso, digamos, yo tenía que ponerle bastante cantidad. Vale. ¿Y de fitness, más o menos, cuánto hacías al día? De fitness en aquella, pues hacíamos... También depende la época. Bueno, vamos a decir pretemporada. En pretemporada hacíamos más fitness y menos tenis. Digamos que a lo mejor hacíamos 3 horas de fitness. 3 horas de fitness. Sí, podemos hacer. Ya ves. Y luego a lo mejor hacíamos, pues al principio de la pretemporada, 2 o 3 de tenis. Vale. Y luego pues vamos añadiendo más horas de tenis y Sí. menos de fitness. Aquí dependía un poco del... Vale. ¿Y durante torneo también hacías fitness? Durante el torneo, poco, de verdad. Era más, digamos, prevención. Hacías un poquito de estiramientos, hacías, bueno, elásticos. Sí, a lo mejor ibas a correr un poco, Sí. pero no hacíamos mucho, la verdad. ¿Y tú cuánto porcentaje le darías al fitness en un tenista? Ahora mismo, Sí, ahora mismo. yo creo que ahora mismo se entrena más fitness que antes. Sí, yo también. Se dedica más tiempo al fitness que antes. Sí, Antes se dedicaba mucha hora de tenis sí, y el fitness no era tan, yo creo, tan profesional como ahora. sí. Se ha ido profesionalizando mucho.
y se ha visto la importancia del fitness. Sí. Entonces, ¿qué? ¿60 a lo mejor o 50? ¿O no tanto? ¿De qué? En ¿De cuanto a horas? tenis fitness. No, no en cuanto a horas, sino porcentaje de importancia ¿De importancia? en un tenista. Creo que casi puede llegar a tener la misma. ¿Sí? Sí, sí. 50-50. Sí, sí. Claro. Puede llegar a tener la misma porque hoy en día, digamos que los partidos, la cantidad de partidos que tienes que jugar al año y lo duros que son, físicamente tienes que estar muy preparado. Con Ya. lo cual, aunque tengas el tenis y físicamente no estás, Sí. eh, Ya, bueno, claro. tus posibilidades disminuyen mucho. Sí, 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 sí. Ok, Bueno, ¿estamos? seguiría haciendo más ejercicios de elásticos, pero ya te digo, al final estás como 10-15 minutos Sí. haciendo calentamiento y se pueden hacer muchos ejercicios. No siempre eran exactamente los mismos. Vale, bueno, vale, Vale, pero más o menos, hemos sí. acabado el calentamiento, más o menos, ¿no? Pues vamos a hacer un poquito de rally. Me parece bien. Vamos. Bueno, Héctor, ¿sabes jugar al cuadradito? Un poquito, sí. Ah, vale. Tienes mano, ¿eh? No mucho. pero Después de jugar al pádel, estás cogiendo mano ahí. me ha ayudado, me ha ayudado. Bueno, el cuadradito es muy simple. Bola en la red, se deja caer uy, Y no empezamos. y no empezamos ahora. Y se tira para arriba siempre, no se puede pegar fuerte para abajo. ¿Ok? A 5 puntos. Ah, el que pierda flexiones. ¿Bien? Venga, va. Vamos, 1-0. Uy. Oh. Ahí. No. Haciéndome correr, ¿eh? Ay, los globitos, qué asco. Ah. Ah. Esa es. Ah. Estoy corriendo de lado a lado, tío. Vale, una pregunta. Así ganas tiempo. O sea, así respiro un poco. Para ti, ¿qué es lo que un tenista tiene que trabajar sí o sí para mejorar en cuanto a físico? En cuanto a físico, me pregunta. Es que hay muchas cosas importantes en el físico. Pero bueno, ¿qué te parece Yo creo que una cualidad, vamos a decir, resistencia, fuerza? no puedo, pero yo creo que la explosividad. Sí. Ser bastante explosivo. Tanto a la hora de correr como a la hora de ejercer fuerza. Sí. Creo que es bastante importante. Sí, es bastante importante. La fuerza explosiva. Sí, Vas a ir rápido por la bola, el pegar exacto. rápido. Acelerar bien. Claro. Entonces, al final, si llegas a tiempo, Sí, siempre juegas mejor. sí. Sí, sí, sí. Lo cual creo que y es muy importante el primer paso. Sí. Ahí. Ahí, la explosividad. Yo creo que la fuerza explosiva es bastante importante. Sí, yo también lo creo. 2-1 tuyo. 2-1. Pensé que eso no se podía. Pensé que eso era ilegal, ¿no? 2-1 abajo y ya cambiando las normas. Son trucos, son trucos. Too much.
3, 2. Ah, es que no sé cómo ganar un punto. ¿Tú has tenido alguna... Vuelvo a Respira, sí. respira. ¿Tú has tenido alguna lesión importante mientras jugabas? Lo que más ve, digamos, las dos así, esto fue la rodilla, pero por el crecimiento. Tienes 15 años, Sí. que me llevó tiempo, pero no era una lesión seria, sino era algo normal. Sí. Crecí mucho con esa edad, entonces las rodillas se me resintieron mucho. Y luego tuve un principio de hernia discal, Vale. luego eso ya más adelante. Ya. Pero bueno, no me llevó mucho tiempo a recuperar. Vale. Me llegó a hacerse la hernia, digamos. Claro. ¿Y tú crees que no haber tenido tantas lesiones porque le dedicabas tanto tiempo al físico? También un poco de suerte, yo creo. Tuve suerte, no le dediqué excesivo tiempo al físico, Sí. aunque iba tiempo al físico, pero creo que también influye un poco la suerte. Bueno, también creo que tienen buena genética. Eso también ayuda, Sí. puede ser. Sí. Pero sí que es verdad que hay gente que tiene más tendencia a lesionarse. Incluso haciendo la preparación mejor, tienen más Ya. tendencia a lesionarse. Ya. Venga, vamos. Ah. Es que salto y no le puedo hacer globitos tan fácil. Ahí. Ahí, patas. Ah. Ah. Bien jugado. 5-2. No me apetecía mucho hacer flexiones. Ya lo he visto, ya lo he visto. Bueno, la hora de pagar. ¿Eh? La hora de pagar. La hora de pagar. Como últimamente no para hacer flexiones. Tienes que cambiar el reto. Ahí, ¿cómo se nota que eres preparador físico? Hombre. Tío, de verdad, me has ganado. Felicidades. Gracias. Pero bueno, es lo normal también. Tenemos que hacer una partida de fondo. Me parece bien, cuando quieras. Un set o un partido. Ahí tú eliges, pero yo prefiero el set. Partido Más duro, ¿eh? más duro. Creo que físicamente Físicamente a lo mejor no aguantas, pero ahí tengo chance a lo mejor de... prefiero jugarla con más ventaja. Bueno, tú, si tuvieses que elegir un ejercicio súper importante o que tú dirías, buah, se lo hago a todos mis jugadores de físico, ¿cuál elegirías? Yo, sobre todo porque así lo podemos hacer en la pista, sería colocando las 5 bolas aquí en los corners, digamos en la línea de fondo, Sí, aquí en la línea de saque, en la T y en los otros dos. sí, Y desde el centro de la pista, pues tienes que ir a por una pelota, devolverla, ir a por la otra y así cronometrado. Y era un ejercicio que solíamos hacer y competíamos, a ver quién lo hacía en menos tiempo. sí. Y las distancias que al final corres, tienes que hacerlo muy explosivo y son las distancias que al final vas a correr normalmente en una pista de tenis. Sí. Bueno, es la araña, ¿no? ¿O cómo lo llamabas tú? No le pusimos nombre. ¿No? Nosotros lo, El de las bolas, ya está. nosotros lo llamábamos la araña y también competíamos. A mí me gusta mucho también ese ejercicio, tío. Es bastante útil. Sí, Enseguida también te activas con eso. sí, a mí me gusta mucho. ¿Y tienes alguna anécdota así que nos puedas contar? Bueno, hay varias así, pequeñas anécdotas siempre van pasando cuando estás de torneo o cuando tienes partidos. Yo recuerdo, por ejemplo, una sí que fue dura, fue que tenía que jugar un partido en Francia y, bueno, por tema de... No, en Alemania era, perdón. Sí, exacto. Primero jugaba en Alemania y era... Por equipos. Sí, y por tema de lluvias, bueno, se fue retrasando el partido, se fue retrasando y llegó un momento que no tenía vuelo para volar a Francia. Entonces no me quedó otra que al acabar el partido en Alemania, coger el coche y conducir toda la noche hasta Francia, porque era la última eliminatoria. ¿Y jugabas en Francia por la mañana o por la...? Jugábamos por la mañana. Sin dormir ni nada jugaste. Bueno, conducido toda la noche y llegué para dormir unas horitas al llegar, Ya ves. pero muy poquito, sí, sí. Durísimo. Fue duro, fue duro. ¿Pero fuiste solo o con alguien? No, no, en el coche solo. Ostras, Claro, el equipo de Alemania se quedaba ahí y el equipo de Francia estaba esperando allá. ya ves. Pero bueno, no te quedaba otra, ¿no? A veces Ya. tienes que ir formando equipos porque así es una forma que te ayuda para...
Y, para luego poder jugar y te torneos y poder dormías viajar. ahí en el coche. Estabas en plan... No, tengo afortunadamente que el café me afecta mucho, entonces si me tomaba un café ya me mantenía despierto. Ah, bueno, bien. Aparte también con la tensión de tengo que llegar, Claro, se te... vas despierto, Sí. te sube la Sí, adrenalina. sí, sí. La una, y luego por ejemplo otra que también así, esta ya fue de torneo en Italia, en Nápoles, Sí, que justo caía el torneo cuando hacían el cambio horario. vale. Y bueno, en esa época no teníamos que el reloj, digamos, del teléfono Mm, se actualiza automáticamente. claro, vale. No pasaba, tú tenías que cambiar la hora. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, no me enteré que había el cambio horario y iba, pues evidentemente, una hora tarde. Ostras. Y llegó el momento que, bueno, fue llegar al club pensando que tenía mi tiempo para calentar, tener un poco de Sí. tiempo antes de empezar el partido y no, fue llegar al club y Y ya jugar directamente a la pista. a pista. Y ahí no me hizo falta ni calentamiento ni nada, porque con el estrés de que ya me enteré en el coche del cambio horario, ya llegué con tal estrés que llegué muy activo. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Y justo, además, en ese mismo torneo, casualidades de la vida, bueno, al final llego a última de quali Sí, y me tocó un jugador con el que la última vez que había jugado con él había perdido teniendo varios match points con él y se me escapó el partido. Entonces, claro, a veces es difícil enfrentarte a un partido sí, en el que no hace mucho has perdido con ese jugador sí. teniendo pelotas de partido. Entonces, y se da la casualidad de que en ese partido, incluso creo que él fue el que llegó a tener las pelotas de partido, y no sé, me vino a la cabeza de seguir, y al final acabé ganando ese partido, dándole la vuelta, sobre todo con la mentalidad de decir, bueno, mira, esta vez al menos si pierdo no será habiendo tenido el partido ganado, y como que se la puedo devolver, Sí. ¿sabes? Y mira, al final... Y se la devolviste. Y se la devolví justo en ese torneo que casi pierdo por VO el primer partido. Sí, es verdad, es verdad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, queda una última pregunta, pero bueno, luego te la hago. No, ¿me quieres comentar algo en cuanto a, no sé, alguna cosa de fitness que te parece importante o algo que quieras comentarnos a todos? Algo que voy a comentar a todos, que me parece importante, Sí, aparte de lo que ya hemos hablado. sí, Yo creo que es lo que más es centrarse en el tema de la prevención de lesiones, pero sobre todo, una cosa que yo era el primero que cometí ese error, sí, que a veces hacemos la preparación física como para quitárnosla de encima. ya, Tengo que hacer estos ejercicios, entonces voy a hacerlo rápido y así ya me lo quito de encima. Y es un gran error, porque al final hay una forma de hacerlos, unos tiempos, y si no, sí. no son efectivos. No sirven tan. Ya. No Hay que hacerlo mentalizado en lo que estás trabajando Poniéndole cuidado. y poniéndole cuidado. Claro. es como una tarea que me tengo que quitar de encima. Exacto. Y Eso a es. veces, yo también me ha pasado, lo he hecho yo he sido también el primero, que Sí. en mi época también era un poco así, pues tienes que ir ejercicio y poniéndole el cuidado que se merece. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a pasar a lo último, que es el consejo de oro, que es como lo llamo yo, que es un consejo que tú le darías a a los tenistas, a estos jóvenes que quieren llegar a ser números uno o jugar ATP y bueno, pues qué consejo tú le darías a ellos. Mira. Bueno, número uno, ¿has dicho? Sí. Sabes que muchos tienen la... Creo que deben ir valorando primero, pasárselo bien con lo que hacen. Sí, Cuando empiezan son niños y luego es ir día a día disfrutando del día a día. También de pequeñas cosas, de que si van a un torneo juvenil o lo que sea, o un torneo que no es muy grande y ganan un partido, pues también lo valoren. A veces están tan centrados en el top, sí, que cualquier cosa que hacen nunca es suficiente, nunca les hace feliz, porque solo están pensando en que ellos quieren ser, bueno, número uno o top 100, lo ven todavía muy lejos, sí. y entonces no valoran los partidos que están ganando en el momento o lo que están mejorando en el momento. O disfrutar el camino, ¿no? Exacto, disfrutar el camino día a día. Solo están llegando a eso y que luego a lo mejor ni llegan. Claro, Solo están pensando en eso y y que es muy difícil llegar y... el tenis al final les va a dar muchas oportunidades, Sí, tanto a nivel académico, que pueden acabar estudiando en una universidad gracias a su nivel de tenis, sí, con lo cual no se limita todo a ser top 100. ya, Entonces,
Y cuando eres joven tienes que disfrutar de lo que haces. Sí, Y eso es importante sí. el día a día. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, tío, por haber estado aquí con Gracias. nosotros, Gracias a compartirnos ti. tus conocimientos de tenis. Y, y nada, si quieres despedir, decirles algo. Nada, muchas gracias a todos y nada, y felicitar a Mario por el gran esfuerzo que hace para preparar estos vídeos y que le vaya muy bien su canal. Gracias, tío.